Hola, ¿cómo están? Arrancamos esta segunda clase de este curso de introducción al Nuevo Testamento. Vamos a continuar viendo el contexto histórico que había en la época de Jesús. Habíamos dicho que era muy importante conocer todo este contexto, cómo vivían para poder comprender mejor los textos que vamos a ir trabajando. Tenemos ahí de fondo la ciudad de Jerusalén, una ciudad majestuosa, imponente para la época, en lo que era el Oriente Próximo, eran los confines del imperio, pero era muy, muy llamativo, ¿no? En esa época. Vemos la ciudad amurallada, recordamos que la había construido Herodes el Grande, y vemos también el templo ahí arriba en el monte Sión, en la parte más alta del monte Sión, el templo construido, en donde tantos pasajes del Evangelio transcurren en torno a ese templo, ¿no? Era central en la religiosidad del pueblo de Israel, todo lo que transcurría en torno al templo. Vamos a ir aproximándonos a los grupos sociales que había en ese momento en Israel, ¿no? Podemos hablar en primer lugar de una clasificación muy grande, era el clero por un lado y por otro lado el resto del pueblo. Había una diferencia muy grande en cuanto a dignidad de lo que se creía en ese momento. El clero era visto de una manera muy superior. Dentro del clero teníamos el grupo de los sumos sacerdotes, si bien había uno normalmente en ejercicio, hubo periodos que hubo dos por alguna disputa, pero ese sumo sacerdote que estaba en ejercicio era el que mandaba un poco todo el grupo de sumos sacerdotes, pero iban rotando y se mantenían todos en el ejercicio del poder, ¿no? De este poder. Entonces, este grupo de sumos sacerdotes era el que realmente dirigía los destinos y la política en lo que le correspondía al pueblo de Israel en sí, ¿no? Junto con la clase política, que estaba muy vinculada y más allá de las pujas de poder que había entre ellos, había mucho diálogo y estaban muy acomodados. Recordamos que luego de los reyes, de Herodes y de su hijo, empezaron a ver directamente procuradores romanos ahí, entonces ya el vínculo era un poco más difícil con el procurador, pero sin embargo tenían que tener cierta convivencia, ¿no? Porque si no se les complicaba a ambos grupos. Entonces, había este encuentro entre ambos, ¿no? Entre tanto el imperio como el encargado del imperio como el encargado del pueblo que había. Entonces, ahí van a ir teniendo textos que van a ir apareciendo y los invito a que participen y busquen esos textos, ¿no? Y los vayan leyendo. Más allá de los sumos sacerdotes, estaba el grupo de los sacerdotes, ¿m? Que eran eh, bastante distintos. Los sacerdotes estaban diseminados por todo Israel. Los sumos sacerdotes se encontraban exclusivamente en Jerusalén, en torno al templo. Estos sacerdotes tenían oficios en el templo, pero eran más de 1000 sacerdotes, entonces se turnaban, iban cambiando, tal vez le tocaba una semana al año, y en esa semana sí se trasladaban a Jerusalén para poder oficiar y hacer los sacrificios, y después sí volvían a sus ciudades, ¿no? A sus pueblos de origen. Y ahí vivían de una manera sencilla, probablemente trabajando la tierra o algún otro oficio, ¿m? Siempre dentro de los oficios que se le permitía a su investidura de sacerdote. Los levitas era otro grupo dentro del clero que se encargaban de otras tareas menores, no tenían acceso a realizar sacrificios, y dentro de los levitas también había todo un orden, dentro de los cuales uno de los más jerárquicos eran los encargados de la música, y después había otros que se encargaban hasta de la limpieza, de organizar, de la seguridad del templo, y también trabajaban por turnos, eran más de 1500 diseminados por todo Israel, y se acercaban a Jerusalén cuando les
correspondía el turno de trabajar. Pero eran todo este grupo, por más que también los levitas trabajaban en sus pueblos de distintos oficios, ¿no? Probablemente algunos eran escribas también, que era uno de los oficios más, más valorados, pero siempre estaban, no tenían gran poder económico, pero sí tenían una dignidad diferente, ¿no? En torno al pueblo. En cuanto al resto del pueblo, estaban los ancianos, el consejo de ancianos, que estaba muy vinculado con los sumos sacerdotes, y formaban parte del grupo social que decidía los destinos del pueblo judío, siempre bajo la supervisión o bajo el designio del procurador romano, ¿no? En tiempos que estaba el procurador romano. Estaban, esto que decíamos, los escribas o maestros de la ley, que eran principalmente su mayor diferencia era el tema de lo que habían estudiado, el estudio que tenían. Esos escribas aparecen en muchos textos del Nuevo Testamento, acá tenemos alguno citado, ¿no? Eran personas muy, muy respetadas, y Israel, como decíamos también en el curso pasado, la semana pasada, también tenían una gran cantidad de gente instruida y que estudiaba y eran grandes maestros, que tenían mucho conocimiento, y que venía gente desde otros lugares a aprender con ellos. Estos escribas eran, incluso desde muy pequeños comenzaban a estudiar y se pasaban 20 años estudiando la ley. Entonces eran grandes conocedores de la ley, más allá de tener otros trabajos, ¿no? Con lo cual se ganaban el sustento. Y por supuesto vivían en su familia. Estaban diseminados por todos los pueblos y tenían mucha participación en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares muy importantes en donde se concentraba la vida del pueblo, la vida religiosa. Recuerden que las distintas ciudades, distintos pueblos no tenían templos, el único templo estaba en Jerusalén, y las comunidades se reunían en torno a las sinagogas. Después estaba el grupo de los publicanos, o recaudadores de impuestos. Los publicanos es un grupo bastante que es bastante difícil de entender porque se los suelen entender de diferentes maneras, ¿no? De conocer, porque se lo conoce con diferentes maneras. En realidad los publicanos propiamente dicho estaban en Roma. Estos publicanos eran personas de mucho dinero y que lo que hacían eran compraban una determinada región, la subastaba Roma. Roma decía, bueno, yo quiero por la región, por ejemplo, de Jerusalén o por la región de Palestina, quiero ganar tantos sestercios, tantos denarios, ¿no? Entonces, este monto de dinero era lo que pretendía sacar Roma, y se subastaba esa región. Entonces, los publicanos de Roma eran los que iban distintos subiendo las ofertas hasta que alguno ganaba y se quedaba con esa región. Este publicano administraba unos jefes de recaudadores de impuestos que sí eran los que estaban trasladados en cada región, y en cada pueblo había también un encargado de supervisar. Estos cobradores de impuestos tenían que pagar un determinado monto a su jefe, ¿no? A su supervisor, pero ellos podían recaudar mucho más. Normalmente recaudaban mucho más y eso era lo que los hacía eh, gente muy rica, pero a su vez también muy odiados por el pueblo, porque prácticamente les alcanzaba lo que ganaban para comer y para pagar el impuesto, no tenían más. Entonces, incluso muchas veces no les alcanzaba para pagar el impuesto, entonces eso traía muchos conflictos y peleas, y esto era algo bastante, por el pueblo, eran personas bastante despreciables, más allá de que tenían mucho poder económico, ¿no? Estos aparecen muchas veces en, en los evangelios. Imagínense Jesús yendo a comer a la casa de uno de los jefes de estos publicanos, ¿no? Como era Zaqueo. Entonces, esto causaba mucho escándalo entre las personas más practicantes de la ley, ¿no?
Esto era algo que escandalizaba mucho. Sin embargo, Jesús se acercaba a ellos y bueno, ahí tenemos los pasajes en donde estas personas cambian de actitud y empiezan a ver al prójimo de otra manera. Finalmente estaba el pueblo sencillo o pueblo de la tierra, ¿eh? Que eran la gente que tenía sus distintos oficios, podían ser artesanos, los artesanos. Nosotros decimos que José, y bueno, después Jesús también aprende el oficio de carpintero. Este oficio de carpintero era un oficio que en realidad la palabra griega que usa el Evangelio es tecné, o sea, eran lo que ahora entendemos como técnicos, y eran principalmente constructores. Había habido una revuelta en Séforis, por ejemplo, en la época cuando Jesús era niño, y ahí seguramente, y fue destruida prácticamente la ciudad, y ahí seguramente Jesús fue con José a trabajar en esa ciudad, y construían, no es que hacían muebles como entendemos hoy un carpintero, sino los que trabajaban la madera hacían las casas, las viviendas, la parte que correspondía a ser de madera, ¿no? Entonces, esto era lo que se encargaba un tecné, un carpintero, era constructor principalmente. Y después había otros oficios, estaban los pescadores, los trabajadores del campo, los que trabajaban en el campo, si bien no eran personas de mucho dinero, era un oficio muy respetable, muy respetable. Y después había un montón de oficios que eran bastante despreciados por la sociedad y eran marginados precisamente por el oficio este que tenían, ¿no? Había muchas personas que eran consideradas inferiores por este oficio, como todos los que tenían que ver con la limpieza, los recolectores de residuos, las personas que se encargaban de muchas cosas de salud, eran también bastante despreciados porque estaban en contacto en general todo lo que tenía un olor desagradable era considerado como un oficio bastante despreciado, los que trabajaban el cuero, por ejemplo. Así que la mayoría de la gente era este pueblo sencillo, pueblo de la tierra. Y ahí, en ese lugar, era donde se encontraba Jesús, donde podemos ver a Jesús. También estaban dentro de este grupo gente ya marginal, que eran, por ejemplo, los enfermos, que tenían que vivir incluso alejados, ¿no? Recordamos algunos pasajes de los leprosos. Ya ellos directamente tenían que vivir alejados de los poblados. Y estaban también las viudas y los huérfanos que vivían de la caridad. Estos eran ya el nivel más bajo. Cuando los evangelios hablan de viudas y de huérfanos, se está refiriendo al más pobre, al más miserable, porque no tenía manera de sustento, no tenía cómo vivir y tenía que vivir de la mendicidad, no podía trabajar estos grupos. Entonces eran los más humildes, los más miserables dentro de la sociedad, los enfermos y este grupo de viudas y de huérfanos. Sobre todo las viudas que no tenían un hijo varón adulto que la podía eh, alimentar, que la podía mantener. Vamos a ver también un poco los grupos políticos religiosos que había en ese momento en Jerusalén, en Israel. Estaba, por un lado, el grupo de los saduceos, que era el grupo principalmente relacionado con los sacerdotes, digamos, casi exclusivamente formado por sacerdotes. Había algunos que eran de la familia, pero que no eran sacerdotes, pero eran muy pocos. Este grupo desaparece con la destrucción del templo en el año 70. Esto no hablamos, pero en el año 70 hay una gran revuelta en Jerusalén, y en ese momento se produce la destrucción de Jerusalén y del templo y de todo lo que rodeaba el templo. Entonces, esto fue un hito muy grande que marca un cambio muy importante en el pueblo. Los grupos sociales se desmembran,
y muere muchísima gente, y los romanos ahí empiezan a hacer un control mucho más férreo. Estamos hablando del año 70 después de Cristo, ya pasaron 40 años de la muerte de Jesús, y es el momento en que se están escribiendo los evangelios. Se cree que el evangelio de Marcos se escribe más o menos en torno a esta época, probablemente unos años antes de la destrucción del templo, y el resto de los evangelios y el resto de los escritos, salvo algunas cartas de Pablo, se escriben con posterioridad a la destrucción del templo. Ya no había templo, no había sacerdotes. Tenían estos sacerdotes, durante la existencia del templo, tenían el poder más grande, ¿no? Se habían acomodado en periodo de los Macabeos, en el libro de los Macabeos, que les recomiendo que lo lean, es una aventura muy apasionante, cómo narra las peleas internas que había en ese momento. El libro de los Macabeos es el libro inmediatamente anterior a la época de Jesús. Entonces, este grupo tuvo un enfrentamiento con los fariseos. En el año 70 los fariseos se alejan no quieren participar de esta revuelta y salen de la ciudad. Ostensiblemente se veía bien que querían no formar parte de ese grupo de revoltosos. Entonces los fariseos es el único grupo que queda unido con posterioridad a la destrucción del templo y son los que reunifican el pueblo judío, que es lo que después deriva el rabinato que conocemos hoy, probablemente. Estos saduceos eran conservadores, y bueno, ¿qué otras características las pueden ir viendo ahí en el texto que les voy poniendo, ¿no? El grupo de los fariseos, ya hablábamos algo de ellos, era el principal grupo en oposición a los saduceos, y son los que se dedicaban mucho a la meditación y práctica de la ley, el estudio también de la ley, ¿no? Y se los conoce mucho en los evangelios por esta separación entre lo puro y lo impuro. Eran unas discusiones que aparecen mucho en los evangelios entre Jesús, que, digamos, pone su postura, ¿no? del prójimo por encima de la ley, y bueno, o de esta purificación de lo puro y lo impuro, ¿no? de esta diferenciación de lo puro y lo impuro, y los fariseos que no pueden salir de esta idiosincrasia. De hecho, la palabra fariseo quería decir separado, y se refería precisamente a esto, ¿no? A la separación entre lo puro y lo impuro. Eran muy estrictos con esto. Se los muestra como hipócritas. Ellos creen en la resurrección de los justos. Jesús tiene muchos diálogos con ellos. Probablemente estuvo cerca durante muchos momentos, dialogando y confrontando. Tengamos en cuenta que para confrontar tenía que tener una igualdad de dignidad, ¿no? Podía dialogar con los fariseos. No así se lo ve dialogando de igual a igual nunca con un sacerdote a Jesús. Los sacerdotes se consideraban con otra dignidad superior, no se iban a rebajar, a debatir con Jesús. Entonces, este grupo decíamos que fue el que sobrevivió, fue el que sobrevive a la destrucción del templo, y es el que se encarga de la reunificación del pueblo. Los celotes o celotas era un grupo que creía mucho en la escatología. Flavio Josefo, que es un historiador romano muy importante, del cual sacamos muchos de estos datos, de estos grupos, quiere marcarlos como los únicos responsables de la revuelta contra Roma. Flavio Josefo era un historiador judío que trabajaba para los romanos, ¿no? Y él trata de responsabilizar a este grupo, pero sabemos que la revuelta abarcó a muchos de los grupos que estaban en esa época. Bueno, vemos que eran bastante revolucionarios y querían esta lucha contra Roma, impulsaron mucho esta lucha contra Roma. Hay una confusión ahí con los sicarios. Aparentemente no eran un grupo de los celotas, eran dos grupos distintos. Los sicarios hacían escaramuzas en las ciudades y trabajaron un poco antes del momento de la revuelta en Roma,
perdón, en Jerusalén, y se los llamaba sicarios porque tenían una sica o puñal, que era lo que los hacía escondidos en la muchedumbre, era un pequeño cuchillo que tenían y mataban a alguno que hacían atentados entre medio de la multitud y se escapaban entre medio de la multitud, ¿no? Esa era su forma de accionar. Está el grupo de los esenios, que este grupo no aparece en la Biblia, y Flavio Josefo sí los define con mucho detalle, y son bastante conocidos porque son los que aparecen en los escritos de Qumran. Qumran es un lugar, y les propongo que lo googleen y busquen sobre Qumran. Aparecen unos rollos hace no muchos años, con muchos textos antiguos, y habían sido conservados en cuevas, en un lugar muy desértico, dentro de ánforas, y estos textos nos aportaron un montón de manuscritos del Antiguo Testamento que ayudaron al estudio de los textos bíblicos antiguos, ¿no? Este grupo estaban muy separados de la sociedad, vivían en esas cuevas y también trabajaban mucho el tema de la purificación, ¿no? Y mucho el estudio de los textos bíblicos. El grupo de los herodianos, bueno, ahí no tengo resumen, pero el grupo de los herodianos eran los que estaban con Herodes, y había los sucesores de estos, los hijos de estos, era como una suerte de nobleza que había en torno al palacio de Jerusalén. Los bautistas lo encontramos en Juan Bautista, y tenían ritos de purificación también, de inmersión, llamaban más a la conversión, no eran ritos de purificación, sino que llamaban a la conversión del alma, era bastante distinto en su forma con los ritos de purificación de los fariseos. Los samaritanos, sabemos que Samaria era un pueblo, lo mencionábamos en la clase pasada, es un pueblo que está entre medio de Galilea y la parte de Judá, donde está Israel. Entonces, era un pueblo distinto que tal vez tuviera origen en el antiguo pueblo de Israel, distinto de los judíos, ¿no? De esas luchas del norte y el sur que vemos en el Antiguo Testamento. Y todavía estaban en ese momento, creían en la Torá, leían la Torá, pero no así el resto de los textos del Antiguo Testamento. Solo aceptaban lo que nosotros entendemos hoy como el Pentateuco. Y eran, bueno, no se hablaban con los judíos, era como un odio ancestral que se tenían de traiciones, y por eso cuando Jesús también se acerca a hablar con un samaritano, esto causa muy mala impresión en los judíos practicantes, ¿no? Y lo vemos a Jesús tantas veces poner de ejemplo a los samaritanos, era como poner de ejemplo de lo bueno a los malos, ¿no? Era como escandalizaba mucho. Y Jesús siempre buscando la cercanía con el prójimo, con el hombre, no importaba su raza o su diferencia social, ¿no? Bueno, el otro grupo que vemos ahí eran los cristianos, que yo lo pongo como un grupo político-religioso dentro del judaísmo. Toda la primera época del cristianismo, hasta el año 80 o 90, los primeros cristianos formaban parte del pueblo de Israel, no hubo una diferenciación hasta esa época. Jesús pretendía descubrir la verdadera forma de vivir el judaísmo. Los cristianos, cuando vimos a Pablo en su conversión, lo que decimos es que él quería mostrar esta forma nueva de vivir el judaísmo, que era la forma de Jesús, a la manera de Jesús. Al Mesías había llegado, este era el Mesías judío, ¿no? Pero claro, Pablo proponía la universalidad del judaísmo. Esto era principalmente lo que hacía confrontar con los fariseos.
esta universalidad del judaísmo era lo que los fariseos no pudieron nunca aceptar, y ahí fue donde finalmente los fariseos, el llamado concilio de Yamnia, los dejan afuera a los cristianos, ¿no? Estas primeras comunidades, veníamos diciendo, bueno, surgen, como sabemos, en Galilea, siguiendo a un rabí llamado Jesús, quien predicaba en las sinagogas y en lugares públicos convocando a mucha gente. A propósito, lo planteo con el mismo lenguaje que venía planteando a los otros grupos de judíos, llamados también sectas muchas veces, porque es la palabra que usa Flavio Josefo. Entonces, este grupo particular para nosotros, tan conocido para nosotros que son los cristianos, en ese momento era otra secta, otro grupo dentro del judaísmo. Su maestro, ¿no? Jesús, muere en la cruz, sus discípulos comienzan a anunciar en Jerusalén que Jesús resucitó y que es el Mesías esperado por el pueblo judío del cual hablaban las Escrituras. Las comunidades judías que creen en Jesús como Mesías surgen en todo Israel. Se empieza esta nueva doctrina del judaísmo, se empieza a diseminar por todo Israel. En muy poco tiempo hay muchos no judíos que también empiezan a unirse a estas comunidades. Entonces ahí empieza el dilema dentro de los judíos cristianos, de decir, bueno, primero tienen que hacerse judíos para ser cristianos. En un primer momento sí, se le exigía que se hagan judíos, había una forma dentro del judaísmo, de los prosélitos que se hacían judíos si bien no eran de sangre judía. Llega un momento que ya los cristianos deciden que ya no hace falta, directamente se puede ser cristiano y esto es lo que ya no logran aceptar los fariseos, ¿no? Este ingreso de tantos extranjeros a la religión judía, y es ahí donde los dejan afuera, y dice, bueno, el que cree en Jesús ya deja de ser judío. Comienzan a circular muchos textos contando la vida de Jesús y sus enseñanzas. Luego de ser perseguidos dentro del judaísmo, los cristianos son expulsados durante el llamado Concilio de Yamnia. Primero son perseguidos. Es ahí donde Pablo persigue, vemos que Pablo persigue a los cristianos. Eran un grupo de judíos que perseguía a otros judíos por practicar una doctrina que no estaba permitida, ¿no? Según los fariseos, que eran los que estaban coordinando el judaísmo de esa época. La expansión de las comunidades cristianas rápidamente, los cristianos descubrieron que el mensaje del Evangelio no era solamente para el pueblo judío, sino que debían contagiar esta forma de vínculo con Dios que les transmitió Jesús. La alegría de creer en Jesús, el encuentro con Jesús resucitado fue motivo de alegría para estas primeras comunidades. El Evangelio como mensaje de esperanza es lo que caracteriza a esta secta, a este grupo de judíos que va a terminar siendo el que forme nuestra iglesia. Así que la alegría del Evangelio es la que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Este es el mensaje principal del Evangelio, esta buena noticia que sabemos que la palabra Evangelio quiere decir buena noticia, y esta buena noticia que los cristianos querían llevar a todo el mundo, ya no solamente al pueblo judío. Bueno, esta clase fue un poco más extensa, espero que podamos aprovecharlo y seguimos participando en el foro y de las próximas clases. Muchas gracias.